El tema de la pobreza también estuvo presente en el coloquio que se lleva adelante en el Hotel Hilton de la capital tucumana dentro de los desafíos del Bicentenario. A ver, primero creo que da cuenta de una realidad que no estaba del todo visible, que se presumía, definitivamente no era el 5% de pobres que había en la Argentina. Creo que pone blanco sobre negro una realidad que excede por lejos el fracaso de un gobierno en particular, sino que es en todo caso un problema crítico de la democracia en sus 30 y pico de años, por un lado. Creo que más grave aún que ese 32%, que ya de por sí es muy grave, es la cuestión de cuando uno lo divide por franja etaria. Por ejemplo, de 0 a 14 años, la población en situación de pobreza es 48%. Es decir, 1 de cada 2 niños en la Argentina de 0 a 15 años está en situación de pobreza por ingreso. Eso interpela la política pública nacional, provincial y municipal de una manera enorme. Y creo que ese es el gran desafío de la Argentina. El problema de fondo, yo creo que es muy complicado para la clase política ponerlo blanco sobre negro, es que probablemente no haya nunca más trabajo para todos. Y eso hace una situación muy dramática, porque hay mucha población que probablemente con la lógica tradicional que conocimos del trabajo, probablemente no pueda volver a darse. Y eso implica un desafío que no puede ser resuelto caso por caso, sino que implica un desafío de un nuevo contrato político, fiscal y social. La pregunta es cómo enfrentamos esa sociedad, cómo enfrentamos ese problema, pero me parece que esa promesa que históricamente se hace y la hacen los gobiernos de todo signo político de que se sale de esto con trabajo, es cierto desde el punto de vista conceptual, pero probablemente muy difícil de lograr en la práctica. Entonces me parece que hay que empezar a enfrentar la pregunta estructural, ¿qué pasa si eso no sucede? Respecto, el norte es más pobre. ¿Cómo se sale de esto? Yo creo que ahí hay un desafío enorme, una asignatura pendiente histórica de la Argentina. El anuncio del Plan Belgrano es por ahora un anuncio, no termina de cuajar en la práctica de qué va a estar sucediendo, pero muestra que Argentina tiene una enorme asimetría. Entonces cuando uno habla del país Argentina hay que hablar de muchas Argentinas, y el norte o el conurbano bonaerense o los conurbanos de las grandes ciudades muestran de que Argentina tiene heterogeneidades y desigualdades muy notorias y se requiere mucho esfuerzo, no solamente de infraestructura, sino de enfrentar este tipo de retos en política social.